Universidad presenta. Las tinieblas cubren de sombras la noche. Un escalofrío recorre tu cuerpo. Ahora ya sabes que tu hora ha llegado. El lado oscuro. La entrevista. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenidos a este programa especial de los que ya hemos llevado algunos a cabo. Bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que va a estar hablando con nosotros, platicando y pues todo lo que salga aquí, pues para el que lo conozca, ¿no? Entonces, quédense con nosotros. Aquí también ya están mis compañeros. ¿Qué tal, raza? Buenas noches. Bienvenidos aquí a este espacio, El Lado Oscuro. Mi nombre es Jesús Zavala y, bueno, como ya se había anunciado, tenemos aquí a un invitado. Ahorita se va a presentar con nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Néstor Granja. Pues quédense, los que ya sepan más o menos de qué va el asunto, pues ya saben por dónde puede ir esta plática, y los que no, seguro la encuentran. Así es. Entonces, antes de entrar en materia, agradezco a Anabel, que está en los controles, al equipo de acá de televisión, y bueno, pues vamos con los eventos para informarles también. Bueno, mañana iba a tocar el grupo español Saratoga aquí. Desgraciadamente se canceló debido, pues bueno, baja venta de boletos. A veces no hay que esperarse tanto para algunos eventos porque depende mucho a veces de la preventa que se hagan los costeos para atraer a las bandas, ¿no? Ya que andan de gira y todo el rollo. Entonces, pues bueno, se cancela. El sábado allí en 5 de mayo va a haber un evento donde viene la banda de Guadalajara, Call of the Void, una banda de doom death metal muy buena, para que la chequen. Por ahí les compartí un video que subieron, entonces chequenlos, y pues sobre todo asistan a verlos, ¿no? Los acompaña Demonic Art, de aquí San Luis Potosí, Dante y Rey Materia. El lugar es ahí en 5 de mayo, en el barrio de San Miguelito. A partir de las 19 horas es el acceso. Eso es el sábado. También el sábado viene el grupo Morgue Meat, allí a Bolívar 305. Están con Los Ojos Vacíos, Jesucristo y Arrowhead. Esto es a partir de las 8 de la noche el acceso, para que pues también tengan en cuenta este evento. Y también el sábado 7 en Iturbide 640, pues bueno, la banda Nel Chael en su aniversario número 9 está celebrando. Vienen con Satanic Rites 3 de invitados, y aparte las bandas locales Wargoth, Diabel y Noctua. Esto pues es a partir más o menos de las 8 de la noche. Entonces pues también están invitados. Y bueno, todo esto es en cuanto a eventos. Y bueno, pues ya vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Luis Fernando Colunga. Pues bueno, es promotor, escritor, productor y pues muchas cosas más. A todo le hace. A todo le hace, y a lo que no, pues le hace la lucha, ¿no? Entonces, pues aquí está con nosotros, para platicar
algo de su trayectoria. Y pues bueno, de entrada me gustaría preguntarle, yo creo que nunca se lo han preguntado, ¿cómo te iniciaste en el rock y el metal? Bueno, buenas noches a todos los escuchas. Como ya mencionó Pablo, mi nombre es Luis Fernando Colunga. De antemano les agradezco la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, creo que el acercamiento que tuve con el rock en general fue a los, ¿qué te diré? 7, 8 años, cuando descubrí Kiss en la primaria. Pero no tenía yo muy bien definido, no sabía ni qué era el rock, ¿no? Realmente fue la impresión que tuve, y concretamente la impresión que yo tuve con Gene Simmons. Eso me descubrió el rock en general. Y lo comparaba de repente en ese tiempo con Burbujas. Pensaba que era lo mismo, ¿no? Pero a final de cuentas me llamó más el rock. Y al final fui conociendo ya en la secundaria más bandas, ¿no? Que tú dijeras Triumph, Ingrid Malmsteen, Motorhead. Y de ahí creció mi afición al heavy metal, llámale así, ¿no? Ya sobre eso. Ya después, en ese tiempo también, vamos, uno no tiene definidos los gustos, y también me adentré al breakdance. Y lo mezclaba, lo tenía yo, tenía las dos corrientes musicales definidas en gustos, ¿no? El rock y el breakdance. Y en cierto momento me llamó más la atención ya el heavy metal, no tanto el rock en general, sino el heavy metal. Y pues de ahí, ¿no? Ya te estoy hablando a los 15, 16 años. Y pues, ¿cuáles fueron tus primeros pasos ya agarrándole, ahora sí que el camino hacia el rock o el metal? ¿Qué es lo que primero que hiciste para entrar, digamos, a la escena, haciendo o aportando algo? Mira, realmente yo creo que el paso fue como una escucha más del heavy metal. Vamos, tienes los gustos, pero no tenía yo, no me satisfacía tanto. Tenía inquietud. Yo recuerdo que haber ido a ver a Luzbel a Guanajuato. Y tenía ganas de hacer algo. En ese tiempo me acompañó, estábamos en la secundaria, acabamos de salir de la secundaria, fui con un compañero de la secundaria que se llama Omar Monsiváis, que lo conoces. Sí. Fuimos a verlo, pero regresamos y teníamos inquietudes, no nada más de escucharlo, ¿no? Yo mucho le comentaba a él que yo quería hacer algo. No sé, pero no tenía ni la idea de tocar un instrumento. En cierto momento esta inquietud se trasladó a los años, ya te hablo, 17 años, 18 años, en 1987. Él se puso a vender discos, cassettes en ese tiempo, y yo tenía una inquietud, ¿no? De hacer algo, no nada más escucharlo, no me sentía satisfecho, quería, ¿cómo decirte?, expresar. Llámale rebeldía, inconformidad propia de la adolescencia o de problemas que uno tiene familiares. Claro. En ese momento él me dijo que hiciéramos un fanzine, que fue el primer fanzine que hicimos, se llamó Death Squad, pero fue realmente copiar ideas de otras revistas, ¿no? Pero ahí fue donde inició, ¿no? Apenas la idea. Concretamente ya yo en ese momento fui a invitación de otro amigo, que nos fuimos a México, al Chopo. Ahí yo siempre lo reconozco, esa fue para mí una impresión. De hecho, no solo viajar, ¿no? Nunca había viajado por mi cuenta, solo. Había viajado a otros estados, ¿no? Pero con la familia, pero ya yo decidí irme solo a la aventura, y llegar al Chopo y ver toda en ese momento esa hermandad, conocer no solo un movimiento, llámale aquí, que era puro heavy metal y escucha, sino un movimiento social, contracultural, me impactó. Y en ese viaje conocí a gente, que te voy a decir, siempre he dicho, en ese tiempo era el fanzine Armagedón, Jesús Jiménez, después hicieron PPR, ¿no? Al Warpic, el baterista de Atóxico, a la gente de Atóxico, de Anarcus, y me abrieron todo el mundo, ¿no?
yo en ese momento llevaba ese fanzine que había hecho el Dead Squad y hablé mucho con Roberto Warpic. Y yo le decía, quiero hacer algo, o sea, estoy totalmente consumido por las ansias, tengo mucha rabia, tengo muchas cosas que decir, pero no sé cómo. Y él me orientó. Estamos hablando de 1988. Ellos ya tenían como Armageddon 7 números, tenían ya toda una corriente dentro del punk y ya tenían muchos contactos a nivel internacional. Y fue muy revelador para mí todo el mundo underground que en ese momento se estaba configurando a nivel mundial, no nada más en México. Claro. Ese sería, pues te digan mis inicios, ¿no? Toda una historia. Eso sería nada más inicios. Okay. Bien, continuando aquí con la entrevista, bueno, yo a Luis Colunga lo conocí, yo creo que en el mercadito 16 de septiembre, no sé si antes, yo creo que no. Y para mí es muy importante mencionar el mercadito porque, bueno, ahora aquí en mis escritos que todavía hago así a la antigüita, menciono, queremos que nos hagas una mención, ya no tanto es como una pregunta, pero al final de cuentas va envuelto en todo lo que vivimos en aquellos años, ¿no? Mencionar el mercadito 16 de septiembre, que es donde fue una sede de rockeros, donde estábamos los domingos, muchos íbamos los domingos en la mañana a ese mercadito, prácticamente era como un punto estratégico, y ahí conseguías material, ¿no? Yo recuerdo que estaba, a ver si me dan su nombre, un chavo chino así de ojos verdes, era de los primeros que empezaron a vender ahí. Había otros puntos por ahí, había un mentado Teo que creo que él vendía puro hardcore, el último desapareció, no supe de él, y otras personas que se llegaron a poner así momentáneamente, ¿no? Ahí fue cuando te conocí, y también a Monsiváis, sobre todo también a Monsiváis, y fue un punto muy importante. Entonces me gustaría que mencionaras algo de ese mercadito. Mira, haciendo recuerdos y memoria, yo me acuerdo que llegué a ir a ese tianguis, ahí me llegó a llevar mi papá, digamos. Todavía era, niño, pero yo me acuerdo que llegué a ver a la entrada, unos greñudos mechudos, así impresionantes. Que en ese momento para mí también fue un impacto, ¿no? Estamos hablando que venía de Kiss y de Burbujas, y llegar a ver unos greñudos ahí. ¿Ellos ya vendían material? Ya vendían. Después me enteré que no los pude identificar concretamente, o sea, no puedo estar muy seguro de ellos porque después me dijeron. Eran de Los Infiernos, eran integrantes de la pandilla de Los Infiernos que venían de Estados Unidos, venían de Chicago, perdón, venían luego de visita o de vacaciones y traían su material y luego lo vendían. No estaban concretamente instalados ahí. A lo mejor eso fue 85, 84, por ahí. Vamos, yo no tenía conocimiento de escena underground. Y hay que diferenciar, una cosa es la escena underground, llámale en ese momento bandas como Venom, como Slayer, Metallica, que las consumían muy pocas. Y hacer la distinción de lo que era el heavy metal, o sea, hablando de Iron Maiden o hablando de Judas Priest. Esas ya eran bandas consagradas, masivas, que es diferente. O sea, sí es heavy metal, sí es metal, pero eran distintas corrientes. Y después, en eso que te digo que pasó con Monsiváis, él, comentando, estábamos en la secundaria, y me dijo que él quería ponerse a vender. Volviendo, yo me acuerdo, yo no te conocía a ti, Pablo, pero él me mencionaba que iba contigo y le prestabas grabaciones, le prestabas discos, y había comunicación musical, ¿no? En ese tiempo. Sí. Porque él me comentaba, es que vengo con Pablo y me prestó este cassette y me prestó esto y lo otro. Órale. En ese momento él me decía, también él tenía la inquietud de conseguir más material. Y yo le dije, pues lánzate al chopo. Le digo, yo sé que por ahí, por viendo aquella revista antaño clásica que se llamaba Rock Pop y Conecte. Ahí lo mencionaban y él se lanzó, compró su material y en ese tiempo hacer grabaciones de cassette a cassette, ¿no? Tal vez, y yo creo que mucha gente que nos escucha desconoce ese tiempo, no había nada de esto, no había nada digital. Apenas para que tengan una idea, que ahorita les va a sonar totalmente
anacrónico. Ni siquiera se habían inventado una grabadora que grabara de cassette a cassette. Había que grabar de una grabadora de un lado y poner otra enfrente y grabar, esperando que no ladrara un perro, que no hablara alguien, porque se metía el sonido. Sí. Ese era aquellos tiempos, ¿no? Eso fue lo que hizo Monsiváis y me dijo, pues vamos a ponernos en las vías. Propiamente el puesto fue de él, yo lo acompañaba. Se puso a la entrada de ese mercado, del mercado que le llamaban el de los 40 ladrones, que es el de, porque vendían mucha fayuca, pero era el 16 de septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. Recordando, ahí el chavo que tú dices, güero de ojos verdes y todo, chino, yo lo relacionaba mucho a él con el vocalista de Exodus, Paul Palof, y se lo decía, ¿te pareces? Perdón, iba a decir una grosería, pero no. Eso, se parece un resto. Pero él se apellidaba Ocaranza y también tenía familiares que vivían en Baja California, no me acuerdo si era en Tijuana y en Baja California Sur, algo así, en Ensenada. Entonces tenía acceso a material que le traían de allá. En ese tiempo, hay que ver, estamos hablando 86, 87 por ahí, nada que ver, era otro México, era totalmente la cerrazón, no, todo era muy difícil traerlo. Y entonces el que tenía un disco importado, tenías un pedazo de cielo, o sea, realmente. Sí. Y Ocaranza de repente se ponía, se quitaba, sí el puesto era de él, el espacio, pero dejaba de ir, o sea, realmente también para él era un hobby. Entonces Monsiváis llegó y se puso ahí en ese lugar, y a la mera hora, yo sé que Carranza en cierto momento me dijo que se iba a ir a Estados Unidos, tenía familiares allá y se fue. Esta banda de antaño que te digo de Los Infiernos, no me acuerdo si era el Pollo, dime tú. El Pato. El Pato, el Pantera. Todos ellos. Pero te digo, yo no los identificaba, yo realmente los conocí después, ¿no? Chumas. El Chumas, que decía, ay, con la greña que traía, decía, wow, o sea, era otra cosa. O sea, entonces, ahí es lo que yo te digo de esa referencia de en ese tiempo. Yo, en cierto momento, Omar estuvo ahí y avanzando un poco en la pregunta, quisimos hacer tocadas. No sabíamos nada, estábamos hablando que teníamos 17 años. Literalmente lo que no saber nada, y yo le dije, Omar, vamos a hacer un grupo y que lo traemos. Él contactó a Transmetal tenía el demo, creo que era la tercera tocada que salían de Ciudad de México, vinieron aquí en esa tocada, fue de Transmetal y Next. Y ustedes, no me digas y una banda de Pablo que se llamaba Sedmerev. Bueno, para poner en contexto, no teníamos ni idea cuánto cobrar. O sea, así, totalmente. Hablando de viejos pesos, me acuerdo que cobramos 3,000 pesos, que si fuera ahorita, es como si hiciéramos una tocada de estas que mencionamos y cobráramos 8 pesos. No vamos a obtener nada, ni siquiera fue una pérdida total, pero la tocada fue algo memorable. Sí. Y y luego el lugar donde fue. Fue en el Teatro Alarcón. Fue en ese tiempo, no había habido tocadas antes en San Luis de este tipo. No. Yo me acuerdo mucho que a la hora que pasó la tocada, no sabía el público ni cómo comportarse, no sabían lo que era el slam, no sabían mover la cabeza. Fue un caos, no quitamos las gradas. Bueno, eso sería para otro historia, ¿no? Muy larga de lo que pasó en ese concierto. Y lo documentaste. Sí, claro. Lo tengo documentado en mi libro. Sí, fue muy importante ahora sí que el marquete del 6 de septiembre, porque recuerdo que creo a la semana, a los 15 días ya Monsiváis tenía la grabación en vivo, yo la compré y pues ya no la tengo, y así como ching, me gustaría tenerla así. Pero bueno, muy importante ese lugar estratégico. Sí, bueno, ahora hablemos también ya de ese tiempo. Ya de antaño, o sea, tú estuviste aquí de locutor en Radio Universidad cuando inició FM, ¿sí? ¿Quieres hablar de esa etapa? Mira, aquí también voy a mencionar, yo en ese momento, o sea, ahorita no lo recuerdo bien, creo que fue en 92 o 90 cuando iniciaron. 92. Bueno, entonces fue en el 92, inician las transmisiones de FM aquí en Radio Universidad, y a los
Hay dos personas, pero no me acuerdo de una, su nombre. Pero la otra persona, que es un gran amigo, que se llama Carlos Carrera, les dieron el espacio. No había tanto la organización de programas, y entonces les dieron un espacio. A ver, de 7 a 9 van a poner heavy metal o rock o lo que sea. El espacio está ahí. Ellos eran estudiantes de la universidad y pertenecían a alguna planilla, ¿no? En cierto momento, Carlos Carrera a mí me conocía ya, porque yo ya había hecho el fanzine, yo ya tenía, por cierto, cosas que había hecho y me identificaba a mucha gente en ese tiempo. Y entonces me dijo que si yo le podía compartir grabaciones. Le digo, sí, o sea, no hay problema. Igual, porque él me acuerdo que me decía, es que yo tengo a Bon Jovi, Ayudas, Motley Crue, y quiere poner algo más grueso, más rudo, más. Le digo, se llama death metal. Y me contengo en las palabras. Pero bueno, y le dije, sobres, o sea, te lo pongo, o sea, sirve, ahí están. A las 3 semanas él me dijo que me invitaba al programa y que me daba un espacio. Le digo, pues órale, vamos. O sea, yo con esta ímpetu y estas ganas de participar y de que se creciera este movimiento, que ya era un movimiento social, contracultural. Hay que verlo, es distinto a las grandes bandas, al heavy metal comercial, a todo un mercado que llamémosle mainstream ya establecido, ¿no? De las grandes bandas y las grandes corporaciones que apoyan las compañías. Esto era totalmente algo contracultural, que iba mucho en contra de esas actitudes de los grupos, de nada más ser un producto comercial plástico. Esto tenía un fundamento social y de denuncia y de rebeldía y de protesta, ¿no? Sí. Y yo en eso quería participar y darlo a conocer. Entonces yo acepté la propuesta de Carlos, y fue cuando ingresé aquí a Radio Universidad, ¿no? En ese momento también él invitó a otro amigo, ¿cómo se llama? El Trash. El Trash. Ay, se me olvidó su nombre. Perdón, Jesús. Narváez. Él en una división de punk y hardcore, ¿no? Entonces, en ese momento, Carlos ya decidió reestructurar un poco las ideas de programa, y dejaron como de 7 a 8, una cosa así, pura transmisión de heavy metal, y luego ya pues meternos a este programa que igual no tenía nombre ni nada, pero era estar proyectando esa música, no transmitiendo esos conceptos que estamos hablando. Fue en el 92 y fue algo, pues en lo que nos pasó, bastante fuerte, bastante agresivo, que la ciudad de San Luis Potosí no estaba todavía preparada, porque causó problemas, controversias, a un grado que tuvo que ingresar, llamémosle aquí en este momento, la cabina del rector y gente de gobierno. Y hubo, pues... ¿Qué es eso que ¿Qué pasó? Realmente, pues sí, porque pues no es lo mismo estar poniendo a Bon Jovi que estar poniendo a Napalm o a, no sé, Mayhem o a Escorbuto, y estar traduciendo sus canciones de lo que estaban diciendo, ¿no? Que tienen una connotación bastante agresiva, y volviendo, pues la sociedad en ese momento, la sociedad potosina no lo podía aceptar, digerir. Eso es. Y luego pues ya lo que siguió, pues ya no adentrar en los problemas que siguieron después aquí, problemas internos de la universidad que causaron que saliera del aire la estación por un tiempo, y en eso se perdieron los programas, ¿no? Después yo regresé, hablando, a lo mejor fue como en el 93, finales del 93, principios del 94, pero ya nada más fue la transmisión de pura música, puros segmentos de música. Porque ya no, vamos, por todo lo que había pasado antes, los antecedentes, y por la situación que había sufrido la universidad, ya no me permitieron a mí realmente salir al aire, ¿no? Más que nada transmitir los segmentos de música. Y a la postre ya tuve otros intereses y dejé de participar. Excelente. Sí, pues es algo que a veces no todos saben, ¿verdad?
pero ya lo bueno es que tienes ese testigo que ya pusiste por ahí y que ya pensabas que ya estaba perdido. No, por ahí anda Allá en el navegando. trash, o sea, sí hace como 3 años que lo vi. Lo viste, sí. Pues bueno, pues no sé, Continúen, suelten. qué importante. Todo lo que Tengo se han mucho que guardado, soltar, pero suéltalo todo, ¿no? No sé si es Ahorita momento sí, ya. ya no, estamos como a sea. punto de Bueno, irnos al vámonos corte. digo por las pausas. Nos vamos al corte y ahorita ahorita regresamos Es con, más, que no sea ni con la cronológico. plática. Quiera. Comunícate con nosotros al teléfono en cabina 44 48 26 13 47 o visítanos en Facebook El Lado Oscuro Metal Radio Show. Seamos comunidad en Instagram, Radio TV UASLP y suscríbete a nuestros canales de YouTube. Ya estás dentro del lado oscuro. Bien, regresamos aquí. Les recuerdo que estamos con Luis Fernando Colunga en una plática pues por demás interesante en cuanto a lo que se manejaba como la escena subterránea del metal, que pues bueno, creo que cada etapa tuvo su parte subterránea, como lo hacía el punk cuando salió y que iba en contra de las bandas majestuosas del progresivo, diciendo vamos a llegar nosotros con tu música facilita. Pues ahora el thrash surgió el thrash del metal, todo lo subterráneo surgió como para contrarrestar esas bandas que mencionabas de ya proporciones ya más establecidas, ¿no? Judas. A ver, pues vámonos así con otra plática acá entre preguntas y ahora sí que la importancia de leer un fanzine, un flyer de circulación, ahora sí que incluyendo la correspondencia a través de las cartas, cuánto tiempo tardaban, si llegaban a su destino o no. Y yo creo que sí es muy importante hablar de ello porque pues yo creo que a mí me tocó por ahí escribirte, aquí tengo por aquí las evidencias, pero también hubo mucha gente que llegó a escribir a bandas tanto en Estados Unidos, al extranjero, y pues platícanos Colunga de tu experiencia en cuanto a las cartas, porque era prácticamente pues, el medio de comunicación
digo, a leer un fanzine, a leer los flyers, pues prácticamente ahí era el medio de comunicación, pero el correo muy importante, ¿no? Entonces, es importante para nosotros que nos hables acerca de la importancia de leer flyers, correo, fanzines. Mira, voy a ponerlos en contexto porque, bueno, por mi experiencia, hay mucha gente que no lo vivió y no tenían por qué haberlo vivido. Hay muchos chavos o gente que no estaba adentrado en este movimiento social y les es totalmente desconocido. Y entonces, volviendo, primeramente les diría, retomando un poco, yo hice el fanzine, tenía la orientación de mis maestros, no puedo dejar de mencionar a Juan Carlos Ruiz del Mutilador, a Jorge Marín, de Brain Dead, distintos fanzines que íbamos a la par, al fanzine ATP, luego al PPR, que fue lo que le siguió a Armageddon, a Ruido Mensaje, todo ese tipo de fanzines que se hacían en la Ciudad de México, que tenían un carácter internacional. Bueno, yo tuve, y siempre los he considerado mis maestros, ellos me enseñaron, me abrieron el camino, pero volviendo al punto, ellos me dijeron que había que trascender más allá de lo que uno aspira o piensa, hay que hacer más y llegar más lejos, hasta donde no lo imaginas. Y eso tenía que ver a tener el fanzine que yo había hecho aquí, Merciless Noise, no quedarme en la escena local ni nacional, sino llevar hasta el extranjero la visión mía y con mi idiosincrasia de mexicano llevarla al extranjero. Volviendo, este movimiento social no tenían por qué, ahorita no tienen por qué coleccionarle un chavo de 20 años o de 30 años, no lo vivió. Es totalmente desconocido. A lo mejor ahorita los que nos están viendo pues no saben de qué les estoy hablando. O gente a lo mejor de nuestra edad, pero estaban metidos dentro del heavy metal comercial y no sabían, no se enteraron de este movimiento social. Bueno, eso me llevó, teniendo esos antecedentes y que no existían las redes sociales ni la internet ni nada, ¿cómo se comunicaba uno? Tú no podías contactar a Judas Priest porque a final de cuentas ahorita no te van a responder ellos, ni antes te iban a responder ellos. En dado caso te va a responder alguien de su encargado de su marketing, de sus redes sociales, de su imagen. Pero ¿para qué quieres hablar con Rob Halford? Si es una mega estrella. O sea, no tienen nada en común. En dado caso vas a estar en contra de sus actitudes de fama y egocentrismo. Pero iniciaban estas bandas pequeñas. En ese momento te puedo mencionar Napalm Death, Carcass, Morbid Angel. Y volviendo ahorita te diría lo que se convirtió. Para mí, desde mi punto de vista, ¿no? En ese momento que era algo social, pues habría que escribirle a esas bandas y que sí te respondían. Y la única forma de tener en contacto era por medio de cartas. ¿Y cómo? Se creó una red a nivel mundial de correspondencia. ¿Y puedo tomar el fanzine? Claro, sí, bueno, claro. no sé si me están viendo. Sí, claro. Sí, Por eso bueno, está, ¿no? Por decirlo. así es. Bueno, este es un número que ejemplar. saqué, un ejemplar. Nada más que les quiero mostrar. Por decir, aquí en perdón, viene un flyer, viene otro flyer. Los flyers eran la publicidad, que así se llamaban. Este es un flyer que yo saqué. Realmente lo que pasaba, pues uno veía ahí y en el flyer dice, escríbanme, incluye el timbre o te respondo, fueran bandas o fueran revistas o fueran sellos que iniciaban. Uno les escribía y te respondían. A ti como fan, a lo mejor te vendían el demo, porque ese momento era un demo. Y en su carta venían estos volantitos, los flyers sueltos de distintas bandas. Se hizo una red internacional mundial. Entonces, por decir, yo sacaba mi flyer, a mí me escribían, yo lo incluía ahí esos, y incluía ahí otras bandas, y mandaba la carta, esa carta que llegaba a lo mejor a Inglaterra o a Francia. Ese chavo, él escribía a otra persona de Brasil o de Israel, y le mandaba mi flyer, y a mí me escribía alguien de Israel. Se hizo toda esta red a nivel mundial. Por eso es la importancia de los flyers, para que creciera este movimiento
llamémosle, y era underground, era al tú por tú. Y en ese momento yo, por decirte, le llegué a escribir ya. Con el miedo que yo tenía, pero que también me impulsó, por decirte, tuve una colaboradora en Italia que se llamaba se llamaba Susana Tadei, que me llegó a decir, escríbele sin miedo a las bandas, quieren darse a conocer. Un chavo de Brasil también me llegó a decir, y tuve mucho el apoyo para que me quitara este miedo de conocer a las bandas. Andy Turner de Inglaterra, que él era el cantante de la banda Instigators, una banda de punk, y luego que hizo una compañía de discos se llamaba Full Circle. Él me dijo, no importa, igual si no sabes mucho inglés, escribe. Y queremos conocer. Para nosotros es muy fácil, tenemos aquí a los Sex Pistols, pero no sabemos ni siquiera dónde está México. Y lo que se está haciendo allá nos interesa. Y nos interesa tu punto de vista, no que copias a la Kerrang. Entonces, pues eso a mí me quitó el miedo. Y empecé a contactar a distintas bandas, sellos a nivel mundial. Al final de cuentas, mi fanzine llegó a tener un alcance, no sé, llegué a 50 países, 60 países. Y las bandas que llegué a entrevistar, que me acuerdo ahorita de momento, pues que ya son grandes: Morbid Angel, Samael, Incubus, no sé, se me olvidan. Cientos Que de está Rotting ofreciendo su demo y trades. Rotting Christ, Bloodlust, de Malediction, que lo estás poniendo por allá. Muchas bandas que luego me han preguntado por qué les escribía a esas bandas. Gente que no lo vivió. Y digo, pues es que pues darle a conocer esa información. Las bandas que circulaban en ese entonces también. Sí, que a la postre uno no sabía que se iban a hacer famosas, ¿no? Vamos, que yo tengo fotos con Carcass en el 92 y estamos cotorreando ahí en el Chopo. Me subí a su camioneta y como si nada, ¿no? Y ahorita acaban de venir a San Luis, que es totalmente una banda. Vamos, el underground desapareció. Y es totalmente, si llegan a vender a México todo este tipo de bandas y hacer giras a nivel nacional, es porque totalmente es algo comercial. Claro, se perdió el underground. Fue una utopía en la que yo creí. Bueno, hay mucha gente que quiere seguir creyendo que existe el underground, pero desde el momento en que estamos aquí, el underground deja de serlo. El underground es permanecer abajo y no ser masivo, porque corre el riesgo de convertirse en algo para las masas y destruye el underground. Es utópico. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy pensándolo. Estoy pensándolo. Yo soy de los que defienden el underground, a lo mejor con otro significado, a lo mejor otro nivel, pero entiendo el punto. Incluso el momento en el que una banda se puede llegar a convertir en una marca, ¿no? Y en donde la marca, el nombre, todo lo que haya detrás, a lo mejor puede llegar a pesar más que hasta la música que estén haciendo. Me llama algo la atención. Yo esto lo platiqué contigo varias veces cuando recién sacaste el libro. Porque me acuerdo que tú me platicabas, o sea, mucha gente viene y te preguntaba cuando el libro, o mejor dicho, te comentaban, ¿no? Que era importante el rescatar, que era importante el documentar, que era importante la historia. Y tú muchas veces lo negaste, o sea, al menos conmigo sí dijiste que a mí no me importa documentar, no me importa en el sentido de que quiero ser rescatista. O sea, no me importa en el sentido de quiero que pase a la historia, es un pedazo de historia. ¿Para qué reeditar? O sea, está esto ahí, o sea, nos queda claro, ¿no? El momento en el que se vivió. Cuando tú lo compilas en el libro, cuando sale el libro, ¿cuál era el interés? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué este interés no nada más en reeditar en este caso material como los fanzines? Estoy pensando que una parte de lo que haces también fue, por ejemplo, la reedición del demo de Bechart, la reedición del demo de tu propia banda. O sea, en estos tiempos, ¿para qué reeditar? Mira, te lo voy a poner. Primeramente, fueron diferentes motivos. El principal motivo fue, yo saqué 9 números de mi fanzine. No le di la importancia, yo quería expresarme, sacar esa inconformidad que traía adentro. Llámale socialmente, emocionalmente, pero lo canalicé. Hay gente que lo canaliza en hacer una banda, o en jugar fútbol, o en hacer deporte. Yo lo canalicé en escribir y hacer una revista. Y no le di la importancia. Visto fue de que los primeros 4 números
un día dije esto a que si a mí no me importa, a nadie le va a importar, y los rompí. Simplemente los rompí. Sin coraje ni nada, porque ya llegaron al fin que yo había querido, de sacar el libro, de expresarme, de sacar ese número, el número 1, 2, 3 y 4, los rompí. Y en eso me quedé. Vamos, gente después, a través del tiempo, me empezaba a pedir una copia. Dame una copia, véndeme una copia. Aunque sea, digo, pues es que ya no tengo el original. Y la copia que yo guardé para mí, de esos primeros 4 números, considerando eran copias fotostáticas de muy baja calidad, que hablando en esos tiempos, yo me acuerdo en San Luis, había una copiadora en la ciudad. Una copiadora. Y esa copiadora que había, inclusive el tóner que utilizaba no era como los de ahorita. Movías tantito la hoja y se iba destintando. Ya, claro. Y te dejaba los dedos negros como si fuera un periódico, ¿no? Entonces por eso no quería agarrar esas copias, ¿no? Pero me pedían copias y llegó un momento de que mucha gente me pidió que se los fotocopiara y dije, no, se me van a dañar. Empecé a apreciar mi trabajo. A darle la importancia para mí, como revista, ¿no? Dije, voy a sacar un libro donde los voy a juntar todos, y en lugar de que me digan que le saqué la copia, aquí está el libro, están todos los números. En el proceso de desarrollarlo, lo puedo agarrar. Sí, claro. Pero es que qué libro, hombre, hay que mostrarlo. Sí. Sí, está. Y ya está. Bueno, está dividido ahí los episodios, capítulos. Esto que viene no es, esto es de Jesús, ¿no? Pero es el libro, ¿no? Claro. Lo muestro porque a la hora de estarlo realizando fue cuando fui captando y acordándome de todo lo que había vivido y el valor que tenía para mí. Que yo, volviendo, voy a poner el ejemplo de una carta que recibí cuando contacto a Loud Blast. Era súper fan. O otro, más, Incubus. Era súper fan de Incubus. O sea, no tienes la idea. Su primer disco, el Serpent Temptation, lo sigo adorando. Les escribo y me responde. Y me hago amigo de Francis. Tengo 10 cartas con él. Pero eso era algo personal. Lo vivía yo. Y entonces cuando empiezo a hacer el libro, empiezo a acordarme de todos esos emociones y sentimientos que tenían esas cartas. Y digo, libro no me importa si se vende. Voy a expresar todo lo que quiero. Y todo lo que significa para mí al hacer el libro. Cuando decidí hacerlo, pensé en todo, en el papel, en el acabado, en la textura de piel, en las hojas, se me olvidó cómo se llama esto. En el realzado, todo. Okay. Pero era para satisfacerme a mí, no para a sacar un producto de calidad. No, yo quería satisfacerme, quedar completamente satisfecho, tal como lo hice con esas entrevistas. Y bueno, ese fue el motivo de por lo que reedité el libro. No fue tanto el rescate, o sea, fue primero, entregar un producto que me estaban pidiendo en fotocopias y entregarlo en un libro el que lo quería. Claro. Dije, ¿sabes qué? En fotocopias están muy mal, se ven muy mal, hay unas que están muy borrosas y las voy a restaurar. Aquí está el libro y trae todo lo que yo he pensado. Y más ya en los tiempos actuales, ¿no? Estamos hablando que fue en el 2018. Me llevó casi 4 años terminar el libro cuando lo inicié. Luego, ¿por qué lo de Bechart? ¿Y por qué reeditar estas cosas que me mencionas? Volviendo, hay mucha gente que no lo conoce y no lo ha vivido. Y he hablado, por decirte, en cuestión de bandas, conozco infinidad de bandas que estuvieron como yo, no le dieron la importancia a su trabajo. Yeah. Te voy a mencionar ahorita una que lo comenté luego en Facebook, una banda de Querétaro que se llama Anticristo. Su demo no se consigue por nada del mundo. Y hablé con él, dice, pues ni yo lo tengo. Le digo, oye, tienes fans, te buscan, lo quieren. No me importa. Hablando lo mismo pasó con Bechart. Si es la importancia que uno le da, a lo mejor somos pocos o a lo mejor son muchos, pero considero yo que todo este tipo de material es parte de la cultura de México. ¿Sabes? Ahorita que dices eso, yo algo que siempre he como reconocido mucho de tu trabajo es justamente que se nota. O sea, se nota que ahí fue un acto, no sé si de amor,
O sea, pero se nota que ahí hay una emoción, o sea, que hay una intención que va mucho más allá de eso. O sea, se nota que está hecho con todo, o sea, con el cariño, con el entusiasmo, o sea, que ahí volcaste un montón de cosas. Y creo que es lo mismo que pasó que pasa en el caso de Bechat, por ejemplo. O sea, esta edición cuidadísima que te avientas del cassette, del libro, que bueno, es totalmente satánico. Pero se nota que hay ganas de hacerlo para alguien que, o sea, lleva un mensaje, vaya, no es el producto, es todo lo que hay detrás. Mira, sea, te lo voy a él poner incluso, ¿no? rápido en lo del libro. En tanto esto que dices, que esta primera edición saqué, no hay un solo libro igual. Todos los hice diferentes. Una hoja al revés, una impresión diferente, otro tipo de papel, todo lo fui planeando. Tuve que aprender. Para mí lo más fácil era mandarlo y que lo maquilaran. Dije, no, lo quiero hacer yo, porque me estoy expresando yo. Tuve que aprender el encuadernado, yo mismo lo encuaderné. ¿Por qué? Y luego yo lo menciono. O sea, perdí la cuenta, no sé si fueron 300 libros, 350, ya no, perdí la cuenta. Pero llámalo en 300 el tiraje, el primer tiraje de esta edición. A todos esos 300 yo le digo, son mis 300 hijos, y cada que lo tengan, alguien tiene algo único. Que no me importa en cierto momento si los vendió o no, pero yo me quería expresar. Como lo hice con los fanzines, ¿no? Sí, de hecho en cada número viene, bueno, ahí como te expresas, viene escrito ahí cómo fue el primero, cómo fue el segundo, y cosa que cuando salieron, digamos como esto es el número 1, el número 2, pues no viene todo como realmente ya viene aquí. O sea, sí fue... Sí, bueno, agregado todo eso. Exactamente, explicando. ya aquí viene agregado, ahora sí que esa furia que traía que expresarse, y aquí viene plasmado aquí en el Merciless Noise. Pablo Yudas, ¿me dejan acribillarlo? Vamos. Vamos, deja, tú. Mira, te voy a platicar qué onda con esto, Luis. Preparé una lista de algunas palabras que pienso que por alguna otra razón están relacionadas contigo, con tu historia, con tu carrera, con lo que has hecho. Y consiste en esto. Yo te leo una por una, son palabras o frases muy cortas, y te voy a pedir que a una de ellas contestes lo primero que te venga a la mente. Igual algo muy corto, sin argumentos, una palabra. Eso parece el examen de trabajo. Así como examen, exactamente. Y con cronómetro. Bueno. Con todo, y después te doy los resultados. Bátélate. Va. Lo primero que se te ocurra. Número 1, distorsiones. Mi vida. Fanzine. Mi vida. Coleccionismo. Es algo como un hobby que puede llenar y al mismo tiempo no tiene gran importancia. ¿Vale? Ventas. Es solo un medio de trabajo. Escena local. Creo que ha estado creciendo mucho, tiene mucho alcance y creo que tiene mucho futuro. Trading. Creo que tiene que ver con el coleccionismo, es una forma más de hacerte parte de material, pero para quien está muy metido en eso tiene un valor, pero realmente en mi caso ya no tiene tanto. Okay. Black metal. Antes era con sentimientos, ahora es totalmente una moda. Merciless Noise. Mi vida. Clientes. Creo que no tengo clientes, tengo amigos. Dios. Cada quien tiene su forma de pensar. Antes era totalmente no creyente, luego me hice gnóstico y ahorita hay cosas que no puedo explicar. Pero no lo puedo negar, pero no lo puedo aceptar. Okay. Un libro. 2. San Luis Potosí. Ya no te dejé el libro ni más. Pues mi ciudad. Inteligencia artificial. Es fabuloso. Escribir. Es mi desahogo y calmo mis traumas. Hija. Mi vida totalmente. Censura. Está para romperla y desafiarla. Una película. Interestelar. Un libro, venga. El péndulo de von Kind. El mío. Vale. Satanismo. Una filosofía de vida. Poser. Totalmente una palabra irrelevante. True. Es lo que quieren aparentar gente que no hace nada. Sexo.
Que nunca les falte a nadie. Mephitic Productions. Fue una parte de mi sello discográfico que me llenó de muchas alegrías. Me sigue llenando, pero no se compara a Merciless Noise. El lado oscuro. Creo que mantienen vigente el espíritu de ¿cómo decir? Transformar y dar a conocer esta escena potosina. Do it yourself. Todo mundo que quiera hacer algo debe de hacerlo por su cuenta y no esperar el apoyo de corporaciones. Southeron. Es un tiempo totalmente divertido. Saludo a mi amigo en la otra parte de Sauterum, José Antonio Silva. Ok. Gatos. Eso es, ¿qué te diré? Creo que entre mascotas son los que nos pueden conectar con una realidad alterna. Batería. Ya no me gustaría tocarla. Y por último, Luis Colunga. Sigo buscando quién soy, no sé quién soy. Reprobaste, pero muy interesante. Yo pensé que ibas a decir, sigo buscando enemigos. Llegan solos, ¿no? No, esos llegan solos, o sea. Pues ya prácticamente para terminar, se nos va el tiempo y yo creo que nos gustaría después hacer una segunda parte. Sí, cuando gustes. Para platicar de otras cosas, libro, sí, ¿no? lo que se quedó en el tintero. Ah, sí. No, de lo que quieran. O sea. Pues bueno, ¿cómo te ves ahora de tu yo antes y después de pues más de 30 años? Mira, te diría, me sigo viendo sigo pensando igual en el cuestión de hacer cosas. Ahorita estoy desarrollando la parte 2 del libro, que me ha dado para dar otros 4 libros, como les comentaba. Sí. Sigo teniendo esa inquietud de expresar cosas. Encontré la forma de expresarme a lo mejor tal vez por la poesía también. Pero creo que es algo que a lo mejor es inherente a mí, ¿no? Sigo viendo con ganas de hacer cosas. Bien, ¿algo más que quieran? No sé, Judas. No, bueno, pues, más bien, sí, como última pregunta fue también la que acaba de decir Pablo. Yo también lo tenía así como pregunta, como ¿cuál era tu postura? Bueno, es que también ya han pasado más de 20 años, llegó el internet, las cosas fueron cambiando cada vez más, llegaron las tecnologías, uno se tuvo que adentrar al mundo digital, incluyendo plataformas de música. Entonces, ¿cómo viene siendo igual tu postura? Que igual también comentas aquí como en la página 5, donde pues tú mencionas algo que igual pueden pasar ya 25 años, que una manera de pensar en un tiempo, pero ya estamos en esta época más actual, donde aparte de la manera de pensar, pues llegó la tecnología y ¿cuál es tu postura, digamos? También? Mira, creo que el tiempo que a mí nos tocó vivir fue hablando en un tiempo concreto de un movimiento social, contracultural. Eso nos tocó vivir. Llega todo esto hablando de, llamémosle, la revolución tecnológica que vino a destruir todo y que absorbió todo esto. A lo mejor lo que creíamos es una utopía. Es totalmente... iba a pasar. Vamos, tenemos las redes sociales, tenemos todo esto que ha acrecentado y está modificando el mundo constantemente. Hay una evolución diaria, semanal. Lo que pensamos ahorita no es igual a lo de hace un mes. Y tenemos que aprender a adaptarnos. Todo esto queda como parte, yo lo veo parte de un pasado que no tiene nada que ver lo que es ahorita. Simplemente hay que ir aprendiendo en esta nueva realidad, porque yo te diría dentro de un año va a ser totalmente diferente. Dentro de 2 años o 3 años, cuando tú tengas aquí un robot, que ya van a salir dentro del un año, a la venta, un robot real, con inteligencia artificial, vas a tener que interactuar y aprender con él. Yo digo, no hay que tenerle miedo, hay que aprender de ellos también, porque al final tienen mucha información que le podemos sacar provecho. No sé, bueno, es lo que yo pienso. Claro. Pues sí, yo creo que de alguna manera... No se vio convencido. No, es que me acordé de que ya están pasando por ahí algunos videos de robots, pero
ya como que en el pueblo y correteando ahí un burro y cosas Los así, memes, entonces, ¿no? así También, como que el son, memerío de me los quedé, robots. pero eso ya es como, están cotorreando, ¿no? Pero Sí, lo sí, que sí. tú dices ya es parte de adaptarse a lo nuevo. Muy bien, pues se nos vino el tiempo, como siempre, la plática se puso muy buena y lo que le falta, ¿verdad? Pero bueno, esperemos tener después una plática contigo más adelante. Sí, cuando gusten. Y vemos, entonces te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando, y pues ya saben que pueden consultar nuevamente la entrevista ahí en YouTube, en UASLP en vivo. Muchas gracias, les agradezco a los tres y al equipo, muchas gracias por la invitación. Visítanos en la red heladoscuro885.blogspot.com o escríbenos heladoscuro885@gmail.com. Radio Universidad presentó La misión se ha cumplido. Es tiempo de regresar a tu última morada y descansar en paz. Guión y conducción Pablo Rodríguez. Colaboración Néstor Granja y Jesús Zavala. Voces Efraín Ochoa e Israel Rodríguez.